Bueno, en esta oportunidad retomamos la clase 2 del módulo 4. En esta clase se propone una reflexión sobre el rol cambiante de la juventud, sus identidades culturales y sus formas de comunicación en la transición de la era digital a lo que se puede denominar la era hiperdigital. El término hiperdigital lo usamos como alternativa al término postdigital para referirnos a la sociedad red madura, en la que las características del digitalismo se intensifican y se expanden por diversos nichos sociales y geográficos. Hoy se habla de Next Generation para descubrir a la generación nacida después de 1980 y con unas competencias digitales y de aprendizaje activo a través de la experiencia, la interactividad y la colaboración. Por su parte, la generación Internet o generación millennial refiere a los sectores más jóvenes de la población que viven en un entorno donde la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación tiende a ser constitutiva. El marco sociotecnológico que acompaña la transición a la sociedad red con la llegada de Internet conlleva la aparición de la llamada brecha digital, que en parte es una brecha generacional. El contexto socioeconómico es el capitalismo internacional, una fase expansiva en lo económico, la hegemonía de las políticas neoliberales tras la caída del muro de Berlín, los intentos de reforma del estado de bienestar y las nuevas protestas mundiales expresados en el movimiento antiglobalización. En este contexto aparecen los movimientos sociales protagonizados en muchos casos por jóvenes, que han dado lugar en diferentes periodos cronológicos transicionales al surgimiento de la generación arroba o a la generación numeral, también llamada hashtag. Bueno, pero antes vamos a dar un concepto de la generación. Podemos decir que las generaciones no son estructuras compactas, sino solo referentes simbólicos que identifican vagamente a los agentes socializados en unas mismas coordenadas temporales. Caracterizando a la generación arroba, podemos decir que es la que nace a partir del año 1975 y llega a su plenitud en el año 2000. Esta generación aparece caracterizada por el surgimiento de Internet o de la red y de aparatos electrónicos como los videojuegos, la emergencia de Internet, particularmente del email y del chat. Por otro lado, la generación numeral es la que nace después del año 1985, llegando a su plenitud en torno al año 2010. Aparece caracterizada por la generación de las redes o de la web social, la era digital en su plenitud y del surgimiento de redes sociales como Facebook, Twitter, aplicaciones de mensajería y teléfonos inteligentes, aunque también en los últimos tiempos de WhatsApp. Bueno, si podemos hacer una comparación entre la generación arroba y la generación numeral, podemos decir que la generación arroba se ha convertido en un término de uso común en los estudios sobre cultura juvenil y cultura digital. En la generación numeral tenemos una conexión de manera especializada o segmentaria y de manera deslocalizada y móvil. Volviendo a la generación arroba, existe la capacidad de navegar en línea y fuera de línea. En la generación numeral está experimentando el repliegue hacia espacios más cercanos y personalizados, hacia la propia habitación, la esquina, el barrio, la plaza ocupada, la entidad local, entre otros. En la generación arroba se experimentó la globalización del espacio mental y social de los jóvenes. Por su lado, la generación numeral presenta 4 aspectos: la hiperconectividad, la información social, la deslocalización y la multipantalla. En síntesis, podemos decir que este espacio local o este espacio global se han aglutinado en un espacio que hoy podemos decir o llamar glocal, es decir, que el espacio se globaliza y se deslocaliza de forma paralela. Hay una ampliación de las redes planetarias que han aumentado la sensación de que el reloj digital se mueve al mismo ritmo para la mayor parte de los jóvenes del planeta, creando una cultura juvenil y un lenguaje universal para los jóvenes. Por otro lado, el tiempo real
realiza una transición a un tiempo virtual que hoy podemos llamar un tiempo viral. Es decir, que el tiempo se eterniza y se hace más efímero de forma sucesiva. La extrema fragmentación de los tiempos de trabajo y de los tiempos de ocio prefigura la posibilidad de un tiempo virtual. Por último, podemos decir que esta extrema temporalidad de los nuevos medios y en las que atraviesan estas culturas juveniles emergentes permiten explorar el planeta y la historia de la humanidad desde otra perspectiva. Como actividad, les vamos a proponer que a partir de lo leído e interpretado en esta clase, respondan al siguiente interrogante. ¿Consideran que las redes sociales propician la conformación de grupos de pertenencia, fandoms o tribus urbanas? Por tanto, ¿podrías enumerar algunos de los grupos que existen en la actualidad y caracterizarlos brevemente? Bueno, muchas gracias.